Romanos capítulo 13. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver el tiempo que estamos viviendo. Es importante, mis amados, que seamos muy conscientes, no solamente de vivir un día a la vez, como dice el Señor, de vivir cada día como si fuera el último, sino saber los tiempos que estamos viviendo. La iglesia tiene que estar apercibida. Allá veo otra familia, que Dios me los bendiga. Sean bienvenidos también. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, 11 al 14. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hemos venido predicando sobre levantarnos, sobre decirle a ese espíritu de pereza, fuera, ese espíritu de estupor que toma nuestra mente, que oyendo no oímos y que viendo no vemos o no queremos ver. Bueno, aquí viene la continuación de lo que el Señor quiere que entendamos. Si usted quiere seguir el hilo, 2 predicaciones atrás están en YouTube, todas las predicaciones sobre el espíritu de pereza, que está ganando mucho pueblo, y la necesidad de que el pueblo que quiere irse con el Señor se despierte, se levante, ¿verdad que sí? Dice, esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Alguien dijo un amén? La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más declaro los cielos abiertos sobre tu vida. Una iglesia que diezma, una iglesia que ofrenda. Recordemos esto, hermanos, que yo como cabeza de esta iglesia he cuidado las bendiciones del Señor, siendo fiel a Dios con los diezmos de todos ustedes. Por lo tanto, puedo orar y pedir que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre su vida. Amén, amén. Y que el Señor reprenda por cada uno de nosotros todo devorador. Amén. Esa es la promesa de Dios para todos los que somos fieles al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos que siguiendo lo que el Señor nos está hablando esta mañana, y quiero que sigamos así ese hilo. Aquí nos dice que conociendo este tiempo es hora de levantarnos del sueño. Una de las cosas que Dios puso hace 5 o 6 años que estuve en los Estados, y Dios me dio allá ese sueño que se ha cumplido de aparte, era que después de lo que hemos vivido, de la pandemia, de todas estas cosas, habría un espacio, un respiro para evangelizar, para predicar el evangelio, para hablarle a muchos. Pero ese tiempo sería un tiempo corto, según mi sueño, ¿verdad? Y luego viene la etapa de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Dice la palabra del Señor, estamos más cerca de nuestra salvación. Bueno, usted dirá, esta palabra se predicó hace 2000 años, se dijo hace 2000 años,
Y la palabra del Señor dice que para todos los que creemos en Cristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador? Ok, debemos de tener a Jesús como nuestro Señor, porque nadie entra en la presencia de Dios si no recibe a Cristo. Esto no se entra por patitas, ni por religiones, ni por doctrina de hombres, no, es por una relación y haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Él derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Solamente a través de la sangre de Cristo somos limpios y Dios, el Señor, nos presenta delante del Padre sin mancha y sin contaminación. Entonces, ahora, la palabra del Señor declara que el Señor nos llama a creer fielmente, creer en Él y creer en su palabra, algo que Satanás está peleando fuertemente, para que muchos que han conocido del Señor titubeen en su fe. Mas dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creer que, dice, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es lo que nos sostiene para que el mundo no nos tambalee, ¿verdad? Entonces, hoy vemos aquí lo que la palabra del Señor nos dice, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada. Vamos viendo. Cuando creímos, vamos avanzando, estamos más cerca, la noche ya avanza, ¿verdad? El día se está terminando y era lo que le compartía de ese sueño que el Señor me dio, que ya el tiempo se nos va. Dios nos recomienda, el Señor nos recomienda, dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, lo cual son las obras que Dios nos llama en todo momento. Vámonos a la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Hemos venido hablando que las cosas de este mundo se quedan en este mundo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar mirando y buscando las cosas eternas. Dice, poner la mirada arriba, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroe. En el segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el capítulo 1, el primera Tesalonicenses 5 nos habla sobre el tiempo de su venida y sobre la necesidad de ser sobrios y vestidos con la coraza de fe. Ahí está en el capítulo, estoy haciendo una referencia, en el capítulo 5, versículo, todo queda en el capítulo 5. Pero vamos a 2 Tesalonicenses 2 y vamos a ver lo siguiente. 2, versículo 1, dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, esto está hablando Pablo, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Esto está hablando Pablo hace 2020 y resto de años. Nadie, ahora fíjese en el versículo 3, hay un tiempo donde toda la vida se ha predicado la venida del Señor. Y dice la palabra del Señor que el día del Señor, el día que Cristo venga, el día que la trompeta del Señor suene, los que van a ir adelante de nosotros son los que creyeron en Él, los que durmieron en Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos durmieron creyéndole a Dios por el día de su venida. ¿Me doy a entender? Todo aquel que ha muerto, mis padres, por ejemplo, y muchos de los que se han adelantado a nosotros, murieron con la esperanza bienaventurada, que el día del Señor, eso está en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, el día del Señor, los muertos
en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15 dice que se levantarán como un cuerpo como se le resucitó Jesús, un cuerpo glorificado, y subirán. Y luego, si en este momento suena la trompeta, los que estamos aquí estamos listos, preparados, nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales y subiremos y estaremos con el Señor para siempre. ¿Alguien le cree a Dios? ¿Alguien está esperando este día? Todos los días tenemos que estar pensando en ello. Todos los días tenemos que amar, dice, bienaventurados los que aman su venida. Los que sabemos que nuestro caminar aquí en la tierra tiene una esperanza bienaventurada en la venida del Señor. Entonces, aquí Pablo les está hablando. Ahora, en el versículo 3, nos habla a nuestro tiempo, ¿ok? Versículo 3 de 2 Tesalonicenses dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que pongamos atención en este versículo. Dice la palabra de Dios que no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía es para un pueblo que, habiendo recibido a Cristo, luego renuncia de su fe para creer en doctrinas que no son. Vámonos, sin perder ahí, 2 Tesalonicenses. Vamos a irnos a 1 de Timoteo 4. Vamos enlazando la palabra del Señor. Veamos quiénes son los que apostatan de la fe. Dice en el capítulo 4, 1 de Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo es que apostatan? Escuchando a espíritus engañadores. Estaban en la fe, quizás nacieron en el Evangelio, crecieron en una casa donde la familia es creyente, pero ellos, cuando van creciendo y está sucediendo, se van apartando, se van alejando. Hoy Satanás tiene todo su arsenal trabajando en contra de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y de nuestros jóvenes. Y su arsenal está diseñado en el sistema de educación de los pueblos, lo cual es escuelas, colegios y universidades. Los muchachos crecen en el Evangelio, creen en Dios, creen en la palabra del Señor, son guiados por el Señor hasta que llegan al colegio en este momento. Entonces, hay en los colegios infiltrados que no tienen ni siquiera títulos, pero son puestos con el propósito de cumplir el diseño que el enemigo ya tiene planeado a nivel mundial. Está funcionando desde hace años y va alcanzando pueblos, ciudades y todas las familias. Su objetivo está muy claro, su diseño está muy claro, mediante filosofías y huecas sutilezas, dice la palabra del Señor. Entonces nuestros niños, nuestros adolescentes, llegan al colegio y se encuentran un profesor, una profesora que comienza a decirle: ¿usted por qué tiene que creer en Dios? Usted no debe de dejar que le impongan una fe. ¿Cómo sabemos que existe un Dios que aquí no vemos? Y entonces comienzan a meter filosofías que están ahí, de hombres inicuos. Y aquí la palabra del Señor dice, pero el Espíritu, está hablando del Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo,
dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Alguien está aquí? Doctrinas de demonios. Todo aquel que se opone a lo que está establecido en la palabra de Dios no viene de Dios. Todo. Pueden ser pensamientos muy lindos, se le llaman pensamientos humanistas. Entonces, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y comienzan a enseñar contra el matrimonio, contra la familia, contra lo que Dios ha establecido. ¿Cierto? ¿Alguien conoce algo de esto? ¿Alguien sabe que estamos viviendo esto? Entonces, ¿cuál tiempo estamos viviendo? Es necesario que usted y yo entendamos los tiempos que estamos viviendo y nos fortalezcamos en lo que Dios ha hablado, porque antes de que sucediera, ya Dios nos lo declaró a través de su palabra. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, escrita por hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y declara que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo saber que la Biblia no es un libro más? Número 1, es el libro más odiado. Han quemado miles, millones tal vez de Biblias, pero aquí está. Todavía, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos a Dios por su palabra? Porque ni el filósofo, ni el hombre más brillante puede contra ella. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien alaba a Dios esta mañana? Demos la alabanza. Demos una alabanza al Espíritu Santo por su palabra. Gloria a Dios. Tenemos en el mundo miles de religiones. Los ídolos de estas religiones están muertos, están enterrados. Nuestro Dios envió a su propio Hijo a este mundo, vino a enseñarnos el camino de la salvación y Él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por este camino. No hay otro camino para ir al Padre. No se llega por religiones, no se llega por teologías de hombres. Para todos, la teología es el pensamiento del hombre sobre lo que Dios ha escrito. Vuelvo a decir, la teología es el pensamiento del hombre sobre lo que Dios ha escrito. Hay teologías ateas, hay teologías paganas, hay teologías de cada religión. En cada religión hay una teología. Pero la verdad está escrita en su palabra. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Podemos romper la Biblia, podemos quemar la Biblia. Todo lo que está escrito en ella se cumplió. Dios dice: ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Cuando recibimos a Cristo, en mi caso, mi testimonio, yo estaba en una religión igual que quizás todos los que estamos acá. Buscaba salir adelante con situaciones internas que yo tenía. Consultaba con brujos, con hechiceros, mi esposo andaba en el alcoholismo y nada se solucionaba. Pero el día que yo le entregué mi vida a Cristo, no porque una persona me predicara, sino porque escuché que la Biblia decía algo referente a lo que yo practicaba,
y lo que yo hacía. Y ese día, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, trajo convicción a mi vida, que si yo me hubiera muerto, no hubiera tocado ni el piso del infierno, iba directo. Ese día caí postrada a los pies del Señor, en mi cuarto, en la noche, lloré amargamente por mi pecado, me arrepentí. Hoy, y hago una pausa, hoy es prohibido hablar de pecado. Tenemos todo un complot para que el pecado se desarraigue del dialecto de la humanidad. Pero el Espíritu Santo, que mora en todos los que queremos, amamos al Señor y le hemos recibido al Señor, y hoy está aquí para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo trajo convicción a mi espíritu. Lloré mi pecado, me arrepentí de él y le entregué esa noche sola en mi cuarto, mi vida al Señor. Hace 46 años mi vida nunca volvió a ser la misma. Nunca. El Espíritu de Dios vino a mi vida y transformó todo mi ser. Y le creí a Dios. 3 veces había intentado suicidio. Mi matrimonio era un desastre. La vida económica era terrible. Era un caos. Sin embargo, ese día le entregué mi corazón al Señor y supe que su palabra cambia vidas. Que su palabra hace nuevas todas las cosas, que Dios está vivo, que Él está presto para ayudarnos en el momento que nosotros recurrimos a Él. 2 años después, mi esposo le entrega su vida a Cristo, de ser un alcohólico 365 días al año, y al día siguiente de entregarle su vida a Cristo, él es un hombre sobrio, responsable, trabajador, y es el pastor de esta iglesia también. Esto es la al Señor. Le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios, porque lo que no puede hacer la ciencia, lo que no puede hacer la psicología, lo que no puede hacer la psiquiatría, lo hace Dios, que nos formó y que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Aquel que nos conoce, aquel que sabe lo que hay dentro de nosotros, aquel que nos dice en Salmo 139, antes que te formara en el vientre, yo te conocí. Aquel que nos dice en el libro de Jeremías 1:5, dice, antes que te formara yo te conocí, y antes de que nacieras yo te santifiqué. Cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un propósito de Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Tiene vida. Tiene poder, es Dios con nosotros, es el poder de Dios operando en todo nuestro ser para transformarnos conforme a la imagen de aquel en el cual fuimos creados. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que en estos tiempos hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y muchos están expuestos. ¿Por qué? El enemigo viene contra nuestros niños, viene contra nuestros adolescentes y con muchas personas que han estado en la congregación de los santos, pero que luego están oyendo otros espíritus. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros, el enemigo ve lo que hay en ti. Somos un peligro para sus planes. Y entonces él coge una tenacita. Ustedes pueden mirar esa tenacita, ¿verdad? Y se acerca donde está el fuego y aparta una brasita. Esa brasita deja de congregarse. Esa brasita deja de orar, deja de leer la palabra, comienza a oír a otros predicadores. No sabe si le están diciendo bien o mal, pierde el discernimiento de espíritu y luego poco a poco se va yendo y se convierte en un apóstata de la fe. El plan del diablo es muy astuto, él es muy astuto.
y nosotros debemos de estar apercibidos. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25 que leía el hermano, dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, mas cuando vemos que aquel día se acerca. Cuando usted y yo dejamos de congregarnos, decimos: no, yo en mi casa puedo orar, yo comparto con otros, yo pongo en el WhatsApp, pongo en el YouTube y yo escucho. Sí, está bien hasta cierto punto, pero tenemos que discernir. Dios dice, y es un mandato de Dios, no dejar de congregarnos, porque el Señor conoce, sabe que si la ovejita se aparta del rebaño, es comida de lobos. Y entonces ahí comenzamos a apostatar. Aquel joven que fue creado en el Evangelio, aquel joven que está preparándose para una profesión digna, comienza a ser perturbado en su mente. Y comienza a decir: yo no tengo por qué ir a la iglesia, yo no tengo por qué, a mí que mis padres no me obliguen, porque ya yo soy un joven adulto, ya yo conozco, ya yo puedo defenderme. ¿De qué? ¿De qué se está defendiendo? Si ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. Y poco a poco se va alejando de la fe. Doctrinas de demonios. La palabra del Señor nos habla sobre lo que son las doctrinas de demonios. Y habla, volvémonos a segunda de Tesalonicenses. En el versículo 7 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya está activo el misterio de la iniquidad. La iniquidad nos habla, número uno, del pecado, de la perversión, de la inmundicia, de la lascivia, del homosexualismo, del lesbianismo, de todas aquellas cosas que son aberrantes al hombre, pero que hoy se quieren establecer como una ley protegida por los gobiernos del mundo. A algunos les envié un video de lo que se está ya demandando en la ONU. Y la ONU declara a la Biblia un libro peligroso que debe de ser destruido porque atenta contra los derechos humanos de la humanidad. ¿Será? La ONU es una organización para cuidar los derechos humanos de la minoría, de los que sufren violencia, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, la trata de personas. Pero ahora es un enfoque directo a cierto grupo. Y está estableciendo en estos días una ley enviada a todos los gobiernos del mundo. Y esa ley nos dice que es aquella iglesia, aquel grupo religioso que se opone a la libertad, dice así: la libertad religiosa termina donde comienza la libertad del movimiento LGTB+. ¿Están entendiendo? Sí. O sea, que nuestra libertad está condicionada porque si aquí llega una persona de ellos y nos oye predicar, nos puede demandar. Atentos, mis hermanos. Atentos a saber cuál es el tiempo que estamos viviendo. He venido diciéndoles, mis amados, cómprese su propia Biblia. ¿Por qué?
qué? Porque todos los sistemas de WhatsApp y de todo esto son manipulados por ellos también. Y entonces comienzan a infiltrar sus doctrinas. Y escuchen, muchas iglesias que se conocían como conservadoras, iglesias metodistas, de diferentes denominaciones, hoy han decidido aprobar y seguirle la corriente. O sea, entendamos, Dios envió a su propio Hijo a este mundo a morir por nosotros, a morir por este mundo de pecado, a morir por toda la humanidad, sin excepciones. Entre ellos, la prostituta, el adúltero, el ladrón, el asesino, el homosexual, la lesbiana, por todo aquel que en él crea, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿En dónde está el problema? El problema está en que estas instituciones, la OMS, la ONU y no recuerdo la otra, se han unido para un gobierno mundial que ya está establecido. Ya tienen preparado cómo es que va a ser el gobierno cuando ellos queden ya libres, que no pasará mucho tiempo en esto. Entonces, las iglesias que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, en el temor de Dios, que llamemos al pecado, pecado, que llamemos a lo que es bueno, bueno y a lo que es malo, malo, que llamemos a cada persona al arrepentimiento, que podamos seguir predicando. Por eso les digo, el tiempo de predicar el evangelio se acorta. Se acorta. Es un espacio corto, porque al mundo no le gusta que le diga, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que cambiar, usted está mal. Las leyes de Dios atentan contra los derechos humanos, supuestamente según la OMS y la ONU. Y la iglesia tiene que darse cuenta, o se une, que muchos lo están haciendo, están tomando los medios de comunicación masivos. Usted ve un programa bonito en la televisión, un programa familiar, y usted tiene que aprobar, ver ciertas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios establece. Y entonces tiene una opción: sigue viendo, sigue mirando, o cambia la televisión, o apaga eso. Entonces la palabra de Dios dice: si por tus ojos entra la oscuridad, dentro de ti habitarán las tinieblas. Si yo mantengo ese programa activo, con cosa de que cuando usted aprueba ver un programa de estos, está diciendo me complace, y ellos tienen un ranking que está diciendo cuánta gente está mirando este programa, y están ganando millones de millones con las almas. Sean las noticias, sea el internet, sea... ¿Me explico? Iglesia de Jesucristo, este es un tiempo en el cual dice el Señor, y viene diciéndonos ya por varias semanas, es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ver el tiempo que estamos mirando, es tiempo de orar, de clamar, de gemir, es tiempo de decirle a nuestros hijos, hijos, abran los ojos, que si Cristo viene hoy, ¿estás listo? Ay, hermana, esto se predicó siempre. ¿Sí? Y se seguirá predicando hasta que Cristo venga. La palabra del Señor dice que el misterio de la iniquidad está activo. Ahora dice, del versículo 3 en adelante nos habla de esta etapa, de este tiempo que estamos viviendo. Pablo dice, no le crean a nadie, ni por carta, ni por nada.
porque eso no viene de nosotros. Mire lo que está pasando. La apostasía tiene que darse primero, y la apostasía está dentro de la iglesia. Pastores que por enriquecerse, pastores que aprueban por tener una multitud grande en sus filas y no llaman al arrepentimiento, no llaman a un cambio de vida, no le dice a su gente: usted está mal, si viniera Cristo, usted no se va con Él, si se muriera hoy, usted no entra en el cielo, va para el infierno también. El Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por los frutos seremos conocidos. Dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Algunos han dicho que, bueno, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Cuánto le decimos? Amén. Damos gloria a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos enseña, que nos instruye, que nos guía, que nos dirige conforme a la palabra. Porque Él no habla nada en contra de la palabra, porque Él la escribió. Él la inspiró. Él es Dios. Ok, ¿qué es lo que estorba para que ese inicuo, dice la palabra del Señor en el versículo 8, cuando esto sea quitado, Él entonces se manifestará, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida? Gloria a Dios. ¿De qué se trata? Dice que el Espíritu Santo lo van a quitar. Pero déjame decirle que en el tiempo de la gran tribulación habrá más salvaciones que actualmente. El pueblo de Israel reconocerá que hace más de 2000 años negó al Cristo de la gloria, al Cristo crucificado, lo crucificó y no creyó en Él. Pero en el tiempo de la gran tribulación, ellos vendrán y se convertirán en masa al Cristo de la gloria, al Señor. Vendrán a Él. Y ya muchas almas, muchos judíos están viniendo al Señor. Mucho pueblo de Dios. Nadie se convierte, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que el Espíritu Santo no puede ser quitado de la tierra hasta que esto se termine. Entonces, ¿qué es lo que le estorba al diablo? ¿Qué es lo que le estorba a este ser? Dice Él. El cuerpo de Cristo será levantado en gloria el día del Señor, y el inicuo tendrá su campo libre para hacer lo que le da la gana. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Iglesia, nosotros. ¿Quién es? Dígalo con gozo, dígalo con fe, dígalo con certeza. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que hemos sido resucitados y que hemos sido libertados en la cruz del Calvario, porque hemos creído que el Señor, el Dios de la gloria, se hizo carne y vino a esta tierra a morir por nosotros, en nuestro lugar, que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Alguien glorifica al Señor esta mañana. Alguien alaba al Señor. Damos alabanza al Señor. Déjame decirte lo siguiente. Ningún pecado es más grande que otro pecado. Lo mismo se condena al mentiroso. Lo mismo se condena a la prostituta. Lo mismo es pecado robar, matar. Lo mismo es pecado adulterar. Lo mismo es el homosexualismo, el lesbianismo. Son decisiones que están tomando los seres humanos involucrados por este espíritu de iniquidad que los convence que a ellos nacieron así y así van a morir. Pero en el libro de Primera de Corintios, vámonos ahí. Primera de Corintios capítulo 6.
declara la palabra del Señor. En el versículo 9 nos dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Hoy la fornicación es un deleite en la juventud, en la niñez, todos. No hay límite, todo el mundo tiene derecho, según los derechos de la ONU, a fornicar, porque es su cuerpo, porque es su sexualidad, porque puede hacer con ella lo que quiere. Y ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Lo creemos, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice aquí. Dentro de esta lista entramos, en alguna medida entramos nosotros, en el tiempo que no conocíamos al Señor. Y si alguno está practicando adulterios conociendo al Señor, ya sabe lo que le espera. Si alguno es un mentiroso, un ladrón, conociendo al Señor, sabe lo que le espera. No heredarán el reino de los cielos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Y dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice: esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo era, no soy. Mi esposo era, no es. Usted era, ya no es. ¿Me explico? La gracia, el amor, la misericordia de Dios, cuando Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario, fue para toda la humanidad que se arrepienta, que reconozca su pecado y que venga a Cristo y se postre delante de Él y le diga: Señor, perdóname, yo te entrego mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, creo en ti, que tu sangre preciosa me limpie. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Nos hace nueva criatura. Y dice la palabra de Dios: y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Dejamos de ser lo que éramos para comenzar a ser lo que tenemos que ser en la palabra. Venimos a la palabra del Señor y además de eso, cuando recibimos a Cristo, Dios nos dice: yo no te he dado espíritu de cobardía para que continúes en el pecado. Yo te di espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No, pero es que la iglesia cristiana es fanática, no tiene amor, no acepta a los otros. ¿Sabe qué? Dice la palabra, dice esta gente que somos intolerantes, homofóbicos y no hay amor en nosotros. Y bajo el título del amor, tenemos que aceptar todas sus barbaridades, todas sus perversiones, todas sus iniquidades. Lo que le voy a decir no me lo dijo nadie. Fue algo que en visión vino a mí. Llegaremos a las iglesias y encontraremos un sello con la bandera LGTB en la iglesia. ¿Saben? Yo recibo muchos mensajes, igual que todos ustedes, en el WhatsApp, y muchos vienen con la banderita LGTB. Y no nos fijamos en eso, no nos preocupa, pero espiritualmente el juicio tuvo un efecto. Satanás es el engañador de este mundo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 7 dice: después hubo, 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, que dice,
engaña al mundo entero y muchos quieren ser engañados. ¿Saben? Muchos muchachos, por llevarle la contra a los padres, comienzan a decir, no, es que a mí no me parece eso. La iglesia no me parece porque está en contra, ¿verdad? Y ya van en el sistema. Y eso porque a mí me lo han dicho también. Dice la palabra del Señor, dice que el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, él, sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando Satanás se rebela contra Dios, Luzbel, un ángel hermoso, un ángel precioso, se entiende que era un ángel perfecto que Dios había creado. Recuerde que él y todos los que estamos aquí somos criaturas de Dios, creados para la gloria de Dios nosotros. Él también era para la gloria del Señor. El resplandor que había en él era porque él estaba directamente en la presencia de Dios. La gloria de Dios se reflejaba en él como debe reflejarse en todos los que amamos al Señor. Como se reflejó en Moisés cuando él pasó 40 días en la presencia y su rostro resplandecía. Entonces, Luzbel, encargado del ejército de adoradores y músicos del cielo, él comenzó a ver a Dios, que todos le alababan, que todos le glorificaban, y comenzó a verse a sí mismo. Y comenzó a ver la gloria de Dios que estaba en él, pero él no vio que era la gloria de Dios, sino su gloria. Y comenzó entonces, dice, por tus contrataciones, comenzó a contratar dentro de los millones de ángeles, arcángeles y serafines, para que vinieran a adorarlo a él. Porque vamos a adorar a Dios. Él dice, subiré a lo alto y seré igual al Altísimo. Eso está en Isaías 14. Y entonces aquellos dijeron, sí, así es cierto. Hoy día, ¿sabe lo que tiene este ser? Un espíritu de convicciones, de atraer a los demás, convencer a la humanidad. Las personas piensan algo que no es correcto, y piensan que ellos están pensando, pero no. Ese pensamiento, para los que tenemos a Cristo, Dios nos dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra, a la obediencia del Señor. Todos nuestros pensamientos tienen que ser pasados por ese colador que se llama Biblia. Y entonces comenzaron a adorar a Satanás. Y Dios lo mira, y en ese momento le quita todo su gobierno. Y dice que con su cola arrastró una tercera parte de esos ángeles. Y si los ángeles son millones que están ahí en Apocalipsis, y así lo dice, ¿cuántos son esos ángeles que vinieron con Satanás? Dice que su nombre, aquí dice, es el diablo. Vamos a ver, gloria al Señor. Dice aquí 9, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Dragón, escuche bien, dragón es un dios de los chinos. Y eso tiene otro tema también. Santo es el Señor. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, el diablo entonces ya no tiene lugar en el cielo, y es lanzado a la tierra. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pregunto, ¿Dios hace algo desordenado? No. Mírese su cuerpo. Cada célula, cada parte del cuerpo está en una forma perfecta en nuestros cuerpos. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba su vida antes de venir a Cristo? Somos una réplica, ¿no?
Nuestra vida no tiene oriente, vivíamos perturbados por qué creo, qué, para dónde voy. Andamos buscando brujos, hechiceros, y quién me diga la verdad, quién me lea las manos, quién me ponga, ¿me explico? Esos son los demonios que están proliferando en todo el mundo. Aquella tercera parte de ángeles caídos, dice la palabra del Señor, son el espíritu de drogadicción, de mentira, de engaño, de perversiones sexuales, de todo. Y ha tomado las curules del mundo. El libro de Daniel habla de las 7 cabezas con 10 cuernos, y son los gobiernos que hoy están ejerciendo y cumpliendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Iglesia de Jesucristo, despierta. Estamos viviendo últimos días para poder evangelizar. Ahora, en este tiempo de apostasías, en este tiempo donde ya la persecución ha comenzado, en Canadá no se puede predicar libremente, los pastores van a la cárcel, niños han cogido en las escuelas y los han metido a la cárcel junto con sus padres y hermanos para la eternidad, no van a salir de la cárcel. Viene avanzando por el mundo, viene avanzando. ¿Estás preparado para eso? ¿Estamos preparados para una persecución abierta? ¿De qué lado nos vamos a quedar? ¿Vas a ser una persona neutral, ni para allá ni para acá? No se puede. El Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Me explico? Por lo tanto, mis amados, usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vámonos ahí. Efesios capítulo 6, versículo 10. Este es el tiempo de volvernos a Dios y buscarle desesperadamente con todo nuestro ser. Piense en sus seres queridos, el tiempo que se avecina. Pensemos en nuestra niñez, nuestra adolescencia. ¿Cómo escaparemos si no cuidamos esta salvación tan grande, dice Hebreos? ¿Cómo escaparemos? Si la palabra dicha por ángeles tuvo justa retribución cuando endurecieron sus corazones, ¿cómo escaparemos nosotros? Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben? Una persona que conoció del Señor y se apartó de Él, vive la vida más terrible. No hay paz para los impíos, no hay paz para los malos. Viven al acecho, le dicen una palabra y contesta otra a la defensiva. No, más Dios nos llama, dice la palabra del Señor, que sin paz y sin santidad nadie verá su rostro. La paz está en caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos está enseñando. El día de la venida se acerca. ¿Alguien está conmigo? El día de su venida, y lo vamos a ver ahorita. Dice la palabra del Señor, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchos cristianos, creyentes, pastores, ministros, evangelistas, predicadores, cantantes, muchos están sucumbiendo de la fe. Muchos. Estamos viendo que abiertamente ponen en YouTube, yo no creo ya más en Dios, yo no canto más para Dios, yo no hago música más para Dios. ¿Me explico? Están apostatando de la fe. Amén. Se le está haciendo un trabalengua, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra las potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis amados, la salvación es primordial. La salvación es primordial. Costó la sangre del Cordero. Yo sé que este mensaje no te está diciendo Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar. De hecho, Dios lo hace con todos los que le amamos al Señor. Él dice: mas buscad primeramente mi reino, mi justicia, y todo lo demás os será añadido. Eso es fiel. Si usted necesita fortaleza, la va a recibir. Si usted necesita valentía, la va a recibir. Si usted le dice al Señor: Señor, ayuda a mi poca fe, como le dijo aquel hombre, Dios te la va a dar. Si lo buscas de todo corazón. Pero viene el tiempo, a partir de ahora, a nivel mundial, viene el tiempo, un tiempo muy difícil para la iglesia verdadera, para los que queremos mantenernos firmes. Viene un tiempo para los valientes, para los que dicen: no importa lo que diga un gobierno, yo sé en quién he creído. Para los jóvenes tenemos el testimonio de Daniel, un joven que fue llevado de su tierra natal de Jerusalén y fue llevado a Babilonia. Y estando en Babilonia, el rey Nabucodonosor manda a escoger jóvenes de apariencia bonita, inteligentes, capaces de aprender el idioma de ellos, y para ponerlos a su servicio. Y los pone, esto está en Daniel capítulo 1, y los pone para que los escojan debidamente, y van a comer de la mesa del rey. Van a ser cuidados para que sean fortalecidos. Pero hay un joven, Daniel, y este joven dice: yo no voy a hacer esto. Los padres habían muerto posiblemente, estaba lejos de su ciudad, no tenía, nadie le iba a decir haga o no haga, pero tenía en su corazón a un Dios vivo. Y este joven, dice la palabra del Señor, que mirando entre toda la juventud que estaba ahí, y mirando entre todos, que todos accedieron a la mesa del rey, a comer lo que la palabra les decía que no comieran, a tomar vinos y carnes y disfrutar de fiestas y todo eso. Él miró a otros jóvenes que no compartían, y él dijo: yo quiero que usted sea mi amigo, que usted también, que usted también. Usted debe de cuidar las amistades que tiene. Debe de saber escoger. Si quiere vivir una vida plena en el Señor, debemos de buscar personas que nos ayuden a vivir y a permanecer y a perseverar en el Señor. Que nos digan: eso no se hace, eso no está bien, ¿verdad? Siempre buscamos personas que nos aprueben, que nos abracen y que nos apapachen. Pero debemos de buscar gente que nos ayude a mantenernos firmes en el Señor. Dice la palabra del Señor que le viene delante de aquel hombre y le dice: yo no quiero comer de eso. Tráigame legumbres y tráigame agua. Y el hombre, que es un eunuco, le dice: pero vas a poner mi cabeza por ustedes. Hagamos una cosa. Cuando tenemos fe en Dios somos capaces de tomar retos, ¿verdad? Y le dice: hagamos la prueba 10 días. Si en 10 días nuestro rostro no está mejor que los de los demás, haga con nosotros lo que quiera. Y en 10 días, dice la palabra del Señor, que sus rostros eran más hermosos y que había mayor sabiduría, inteligencia y entendimiento en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego que en todos los demás. Porque la sabiduría de este mundo perturba, porque la sabiduría de este mundo trastorna,
Porque la sabiduría de este mundo llama al suicidio si no se hacen las cosas como queremos. He tenido personas que se han intentado suicidar varias veces. ¿Por qué? Porque no creen ya en Dios. La palabra del Señor dice que vienen los tiempos. Dice allá en Mateo capítulo 5, perdón. Gloria al Señor. Versículo 10. Bienaventurados. Esta palabra no les gustó a los de aquel tiempo, a los fariseos, a los hipócritas, a los mentirosos. Esta palabra, por eso rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, doblemente felices, aquellos que no permiten que haya injusticia en sus hogares, que no haya injusticia en sus trabajos, aquellos que no están de acuerdo en los sistemas actuales. Dice la palabra del Señor, versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Se burlan de nosotros en nuestros propios hogares, nos rechazan, nos dicen que estamos locos, fanáticos, religiosos. Por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no leo la Biblia. ¿Alguien está aquí? Veamos un poquito más ahí en Mateo 24. Mateo 24 nos habla, los apóstoles le preguntan a Jesús sobre los finales de los tiempos, y él dice algunas cosas, como en el versículo 6, dice: oirán de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A través de la historia siempre han habido guerras, rumores de guerra, pleitos y divisiones y todo eso, desde que el mundo está plagado de hombres y mujeres. Desde el principio las guerras están. Pero dice, ese no es el fin. Ahora miremos un poquito más. Dice el versículo 7, hay un porqué que nos dice, pero esto sí, fíjate en esto, ok. Dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio del fin. Apocalipsis se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Los sellos ya han sido abiertos delante de nuestros ojos. En este momento vemos como grandes incendios plagan países enteros, Italia, Turquía y no sé cuánto más. Canadá tiene un incendio que no lo pueden apagar y llega el humo hasta Nueva York. Pero si usted lee Apocalipsis va a ir entendiendo qué es lo que está pasando. De pronto vemos que hablan del calor ¿verdad? Calentamiento global. Y ustedes dicen, bueno, sí, eso tiene que pasar. Sí, está en la Biblia. Y por ello muchos van a morir. Vienen grandes desastres, se levanta un volcán y arrasa con cantidades de terrenos, agricultura, ganado, todo. Otras inundaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Vendrá hambre. Vendrá hambre. Está cabalgando. El caballo amarillo está cabalgando sobre la tierra. Y muchos en este país se han quedado sin trabajo. Muchos han perdido sus casas. Muchos ya no tienen cómo pagar sus rentas. ¿Me explico? Los gobiernos, como el gobierno de Costa Rica, está haciendo hasta lo imposible, y damos gloria a Dios de que Él le pide a Dios que lo ayude. Y la iglesia del Señor oramos por el gobierno para que le ayude, porque al ayudar al gobierno nos ayuda a nosotros.
Por lo menos este gobierno menciona a Dios. Y la iglesia tiene que estar pendiente de todo eso. Pero la palabra del Señor dice claramente, el versículo 9 dice lo que sucede inmediatamente después. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, mis hermanos, ¿se pregunta usted si la maldad se ha multiplicado? ¿Qué vemos alrededor? Yo decía hace unos días, creo que lo dije aquí, lo que hemos vivido da asco. Da asco. Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que los postreros tiempos serán como en Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y una revoluta de situaciones en ese aspecto. Y yo decía, ¿qué más puede haber? Hermanos, estamos para aprobar la ley de la pedofilia. Los que han visto la película esta de Mel Gibson saben lo que es, y es algo real, es un testimonio real. Y como dice el que estaba en el FBI, él pensaba que la pedofilia era con jovencitos de adolescentes para arriba. La bandera de la pedofilia nos habla desde recién nacidos. Tiene cada color para cada edad. Y ya están colocando en los países que ya ha sido aprobado la bandera en sus casas. Aceptamos desde bebés recién nacidos. Hermano, ¿no es esto perversión, inmundicia que ya apesta? Y Dios dice, si Dios no acortara estos días, aquí dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme en la fe, el que diga, aunque me quiten la Biblia, ya yo la tengo dentro de mí. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mis amados, todo ser humano es creado y todo profesor, toda persona que instruye es una persona que es instruida a través de algo más. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Jehová su Dios. Usted tiene que saber en quién ha creído. Usted tiene que entender que la vida es un hilo que en cualquier momento se revienta. Me decía una criaturita, ¿cómo sé yo si ya se cumplió mi propósito? Le digo, porque todavía estás viva. Mientras estás viva, tienes propósito. El día que se te termine es porque ya Dios te llamó, pero no porque tú te vayas. ¿Me explico? Tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gran paciencia. Pero un día de estos, lo que le estorba al inicuo será quitado. ¿Qué es lo que le estorba? Nosotros. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, déjeme decirle que el que tiene a Cristo tiene salvación y vida eterna. El que no tiene a Cristo no verá la vida, a la ira de Dios estará sobre él, porque no aceptó el sacrificio que Dios hizo por su alma, entregando a su propio Hijo. No tiene salvación. Ninguna religión salva. Ningún hombre salva. Satanás conoce que todos los que somos lavados con la sangre de Cristo, si perseveramos en el Señor, somos poderosos en Dios para destruir sus fortalezas. ¿Alguien puede alabar a Cristo? Dios te ha dado a ti y a mí armas que no son carnales. Y la primera arma
arma se llama fe en Cristo y en su palabra. La segunda arma nos ha dado su Espíritu Santo. La tercera arma, dice la palabra de Dios, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado espíritu de discernimiento, de entendimiento, para que nuestras mentes no sean confundidas. Porque el día del Señor se acerca. Sea que Dios nos llame, puede ser que hoy sea el último día que yo les esté predicando y mañana me cafetean ustedes. Sí, es que no sabemos. ¿Me explico? Hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que ya no viva para sí, el que ya no busque la pleitesía de los demás, sino que busque agradar al Señor. El que pueda declarar, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo les decía el jueves, y termino con esto: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? Pregúntese. Pregúntese. Y eso quiere decir cumplir lo que el Señor nos dice. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. 150 hermanos fueron sacrificados en estos días en Nigeria, con sus 3 pastores. El Islam los sacrificó. Y decía él que lo estaba transmitiendo: solamente les regalaron el tiquete. Dichosos. Llegará el día en que digamos: dichoso aquel que se fue. Y yo lo digo. Bienaventurados son los muertos en Cristo, porque ya terminaron su camino. Usted y yo tenemos que seguir avanzando hasta el día del Señor. Usted y yo tenemos que perseverar en obediencia hasta el día del Señor. Y la palabra obediencia no es poner una camisa de fuerza. Es honrar y glorificar al Señor con todo nuestro corazón, porque la amamos. Es el esposo, amar a la esposa como se aman los esposos, no por obligación, sino por amor. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos escogió a cada uno de nosotros y nos llamó a cada uno de nosotros por nuestros nombres. Usted y yo somos escogidos del Señor para vida eterna. Hoy es un día de reflexión. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Y alabamos a Dios por ello, porque estamos más cerca de nuestra victoria, de llegar a tomar nuestro título. De hecho, les debo el título a los que se bautizaron ayer. En la próxima que los vea, se me quedó ayer porque tuve muchas cosas que hacer. Hermana Lourdes, la bendigo, ella se bautizó. Hermano Juan Carlos, hermano Jeremy, por ahí. ¿Ok? Damos gloria a Dios. Hermanos, demos un paso de obediencia cada día. Cada día estamos más cerca. Dice, volviendo ahí, y cierro, Romanos 13 nos recuerda esto. Pongámonos de pie. Voy a leer un poquito que traigo acá. Dejemos ahí Romanos, dejémoslo ahí. Dice San Juan 14:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo ama lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Versículo 23: el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 16, San Juan 16:1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre, al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si usted ha estado apartadito del Señor, si usted sabe que su caminar no está siendo conforme a la palabra de Dios, si hay ataduras, ligaduras en su alma, aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Este es un momento para ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, yo te pido perdón porque no he pensado en ti sino en mí. Satanás no pensaba en Dios sino en él. El espíritu de Satanás se llama ego. Es volver la mirada hacia uno mismo para que todo el mundo le sirva, lo apoye, le ría. Mas el Señor dijo: puesto los ojos en Jesús, pídale perdón a Dios. Si usted sabe que vive en el pecado, si usted sabe que hay debilidad en su carne, si ha dejado de orar, si no ha vuelto a buscar al Señor en su palabra, si nunca le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento para que lo haga. La palabra del Señor dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si creyeres que Cristo murió y resucitó por tu alma, serás salva. Cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias, porque hoy entiendo el tiempo que estamos viviendo. Porque entendemos por las situaciones que se están viviendo que tu venida está a la puerta, pero más que nada, que yo necesito estar listo, que yo necesito despertar de mi letargo espiritual, que yo necesito entender que mi vida puede dar un giro en cualquier momento y que tú me llames a tu presencia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Dile: Señor, perdóname. Perdóname por mi rebeldía. Perdóname por mi desobediencia. Perdóname, Señor, oh Dios, porque muchas veces le he creído más al hombre que a ti, a tu palabra. Perdóname, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Perdona mi pecado, Señor. Tu palabra dice: no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que atraerlo con el cabestro. Aquí estamos, Padre, delante de ti. Tú que sacrificaste el cordero por nuestros pecados. Tú que enviaste a tu propio Hijo, quien nació de la Virgen María y vino a este mundo a enseñarnos el camino de la salvación, el cual declara: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tú eres la verdad. Perdóname porque he puesto mucho énfasis en lo que me han enseñado en los profesores o en el colegio, donde estemos, y he apartado mi mirada de ti. He sido confundido. Señor, perdóname y dame nuevamente el espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, Señor. Ayúdame a vivir un día a la vez en tu presencia. Lávame más y más de mi pecado, el cual yo conozco, y dame tu Santo Espíritu para vivir esta vida nueva. Señor, ayúdame a no apartar mi mente, mi corazón de ti, de tu palabra, porque hoy sé que es el ancla más segura de nuestra salvación. Señor, gracias por ayudarme a escuchar y que todo espíritu de estupor sea echado fuera de mí. Poder comenzar a entender el mundo que estamos viviendo y quién es el que gobierna en este mundo. Dios, quiero estar listo para estar contigo.
porque nada de este mundo puede salvarme si estoy apartado de ti. No hay nada que me pueda llevar el día que tú me llames, más que llevar a un Cristo vivo dentro de mí, más que llevar el gozo de tu salvación. Tener la paz interior de saber que si cierro los ojos aquí, los puedo abrir en tu presencia y disfrutar de tu gloria eternamente y para siempre. Señor, ayúdame a hablar con mis seres queridos y decirles que hay que tener cuidado, porque el día del Señor está más cerca que nunca. Porque de repente de Dios se dará en cualquier momento. En tiempo de tribulación, dice el Señor, que Él vendrá por su iglesia. En tiempo de angustia, Él vendrá por su pueblo. Oh Dios, ayúdanos a ser las vírgenes prudentes, Señor. Aquellas que buscábamos asidamente tu palabra para tener aceite en nuestras vasijas. Oramos para que tú seas nuestro pastor y que nada nos falte, Señor. Que aunque andemos en valles de sombras de muerte, no temamos mal alguno. Que el bien y la misericordia nos siga cada día, Señor. Oh Dios eterno, y que en tu casa moremos por toda la eternidad. Dios, enséñame a ver en las señales de las cosas que se están cumpliendo, que nada está fuera de tu palabra, mas tu venida está cerca. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanta tu mano si le has pedido perdón por tus pecados. Si hoy le has entregado a tu corazón, dile: Señor, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que entres en mi corazón y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y del Cordero. Señor, que el día que yo muera pueda responder a tu llamado con la certeza, con la seguridad de que soy salva o soy salvo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos y te damos gloria. Gracias, Señor.